Bueno, ustedes saben que aquí no tiramos flores gratis, así que tenemos en el día de hoy un expresidente que se merece realmente ser tratado también por los logros que ha hecho por su país. Señor expresidente, señor presidente, muchísimas gracias por acompañarnos. María, muchísimas gracias. Un placer estar acá contigo y un saludo muy especial a toda la audiencia. Yo siempre me he quedado, en ocasiones anteriores que tuve la oportunidad de conversar con usted, de entrevistarlo. Usted siempre mencionaba las palabras del doctor Darío Echendía cuando decía que él era un hombre muy despegado del poder, pero aún así se cuestionaba para qué el poder. Y yo quiero empezar con esa pregunta. ¿Para qué el poder? Para servir, para transformar, para generar cambios sociales, para generar transformaciones económicas, cambios tecnológicos, para promover un país en el entorno internacional. Esa fue mi vocación, ha sido siempre mi vocación y fue con ese espíritu con el que goberné a Colombia y con la satisfacción de haber visto una transición energética adelantarse, con la satisfacción de ver a Colombia consolidada como un país líder regional en la cuarta revolución industrial y en el emprendimiento, de un país que avanzó en los proyectos de infraestructura, pero algo que siempre lo mencioné, un país que en materia ambiental dejó el 34% de áreas protegidas y que en materia social dejó la red de protección para las familias más vulnerables más grande que haya tenido nuestro país en la historia. Yo recuerdo que compartíamos además muchas ideas, pero una de ellas, además yo viniendo de un país donde tuve que sufrir el peso de ETA, yo siempre decía que con los criminales es muy difícil negociar, y sobre todo cuando se negocia la paz haciendo la guerra. En el caso del señor Petro, por ejemplo, estamos viendo que está tratando de alcanzar esa frase maravillosa de la paz total, que yo hasta este momento no alcanzo muy bien a entender por dónde. ¿Qué opina usted de ella? A mí lo que me preocupa, Marian, es que la paz no puede ser producto de la impunidad. La paz no puede ser producto de las canonjías y prebendas que se le entregue a los violentos, porque eso no es paz, eso es claudicación. Es una claudicación del Estado de Derecho, es una claudicación de la justicia y por supuesto la revictimización de quienes han sido lacerados por esas balas asesinas, por esas bombas asesinas. Yo creo que desde luego la desmovilización, el desarme y la reinserción en el marco de la ley siempre será un objetivo loable, pero siempre fui una persona obsesionada como gobernante en que el que la hace la paga, y por eso nunca entré en negociaciones con los grupos armados que implicaran legitimar la violencia. Al ELN siempre le dije, ¿quieren hablar de paz? Me hacen el favor y entregan a todos los secuestrados y además suspenden sus actos criminales. Si yo hubiera aceptado sentarme a la mesa o hablar con ellos en medio de esos actos de violencia y de barbarie, las estaría legitimando. Y además saqué adelante la reforma constitucional que hoy está vigente, que dice con claridad que ni el narcotráfico ni el secuestro son delitos conexos al delito político y por ende no son amnistiables. Así que para mí la única forma de tener paz total es paz sin impunidad y paz con legalidad. Lo comprobamos con los propios carteles del narcotráfico, con el cartel de Medellín, con el cartel del Golfo, con el cartel del norte del Valle, cómo de repente se entregaban, pero como yo decía, hacían franquicia realmente, porque ellos se hacían de la catedral una cárcel maravillosa donde era un hotel de 5 estrellas y el poder, detrás del poder, seguía todavía lacerando Marian, Colombia. El narcotráfico, el negocio del narcotráfico no está para la venta. Quienes están en ese negocio lo quieren mantener, lo quieren perpetuar. Y por eso en Colombia lo que hemos tenido es narcoterrorismo. El primer gobierno en Colombia que extraditó miembros del ELN por narcotráfico a los Estados Unidos fue el gobierno mío. El gobierno de Colombia que capturó y extraditó a Otoniel después de 10 años de verlo cometer todas las fechorías fue el gobierno que yo presidí. Entonces, ver esas transformaciones también en materia de seguridad y que le cumplimos al país me permite a mí decir con autoridad y moral y con claridad que no creo en ninguna consolidación de la paz que implique una claudicación del Estado de Derecho. Y mucho menos la idea que hay donde los narcotraficantes entonces se someten, pero se quedan con el 10% de su fortuna. Primero porque la pregunta es, ¿y quién sabe qué es el 10%? ¿Quién sabe cuál es el 10%? Así sea una sola moneda
permitir que se queden con activos mal habidos es un principio de la claudicación del Estado. Y además lo hemos visto en el pasado, hemos visto como desde la época incluso del mono Jojoy con las FARC, con tiro fijo, se trataba de negociar la paz, había procesos de paz y las zonas de distensión se hacían todavía más fuertes y tenían más armas y se hacían más ricos y había más droga. Y lo hemos visto también ahora con estos grupos guerrilleros con los que Petro quiere alcanzar esa paz total. Nos hemos olvidado que la ideología ya no forma parte de su vocabulario, ahora son carteles del narcotráfico. Es que ahí hay que entender algo también muy particular, Mariana, y es las guerras culturales en las que estamos. ¿Y por qué digo guerras culturales? Porque empiezan procesos de narrativas. Es que el guerrillero es un revolucionario, es un luchador social. Entonces todo lo que él cometa en el propósito de luchar por sus ideales, pues hay que verlos con atenuantes. No, señor. Un asesinato es un asesinato, venga de donde venga. Un secuestro es un secuestro, venga de donde venga. Un carro bomba es un acto de terrorismo, venga de donde venga. Por eso no podemos relativizar la justicia en función del perfume ideológico de los criminales. Y esa ha sido siempre una visión que he contemplado, y yo creo que lo que vemos hoy es que tratan de cambiar las narrativas en América Latina para hacernos creer que los actos de terrorismo y de barbarie y de persecución que durante tantos años laceraron a nuestros pueblos son productos de unos inermes defensores de los intereses de la colectividad. Eso es habladuría. Y yo creo que la mejor forma de confrontarlo es con la claridad de los hechos, y no hay nada más contundente que ponerle fin al relativismo moral con respecto a las conductas de los criminales. Por eso qué difícil tiene que ser tener los vecinos que uno ha tenido, que usted ha tenido, ¿no? Y sobre todo el régimen de Maduro, que ha hecho de Venezuela una guarida de narcotraficantes, una guarida de guerrilleros. Y yo insistía mucho en que los guerrilleros son, como le comentaba, los mayores grupos que hay delictivos en el país, no solamente por el narcotráfico, sino la minería ilegal, los secuestros, las extorsiones. Pero Maduro les ha dado guarida. Tiene que ser muy difícil ser garante de una negociación ahora en Venezuela. Yo siempre he dicho que Maduro no puede ser garante de la paz porque ha sido un promotor de la guerra. Él ha albergado en su territorio a Antonio García, a Pablito, allá tenía a Santrich, allá tenía a Gentil Duarte, allá tenía el Paisa, Romaña. Muchos de ellos cayeron, pero los tenían allá protegidos, y eso lo denunciamos nosotros internacionalmente. Por eso yo he dicho que Maduro, como garante de la paz, es como tener a Drácula de gerente del Banco de Sangre, porque él es un patrocinador de todo ese terrorismo, y él se ha nutrido de los negocios mal habidos en el arco minero de Venezuela que tiene el ELN con sus propios socios en la criminalidad. Entonces él no puede ser garante de la paz. Y mucho menos, ¿cómo va a ser garante de la paz un dictador que además ejerce el poder intimidando con terror a toda una sociedad? ¿Eso puede legitimar a alguien para ser garante de paz? Yo no creo. No, y meciendo la cuna, además, para que haya más desestabilización en los países vecinos. Pero además una cosa, yo esto lo he dicho también desde el pasado, porque esa falta de legitimidad de Maduro ser negociador o ser garante fue la misma que siempre mantuve cuando a Chávez lo llamaron para ser garante en los procesos iniciales con las FARC. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, porque usted tuvo que enfrentarse, además, sacando adelante su reforma tributaria, a un paro nacional donde yo estoy convencida, y creo que no soy la única, por el modus operandi, donde mucho de eso que estamos hablando también tuvo que ver en Colombia. Bueno, seguimos conversando con el presidente Duque, y yo le comentaba, aparte de la dificultad de tener un vecino como Maduro, la injerencia que tienen ahora mismo todos estos regímenes de izquierda, empezando por Cuba y terminando por Venezuela, en tratar de desestabilizar el país, crear baños de sangre y de alguna manera sucumbar también su presidencia. Eso lo han intentado y no pudieron. Porque primero, yo nunca reacciono en caliente. Y segundo, supimos entender cada dimensión del problema. Y eso no solo pasó en Colombia. Lo vimos en Chile, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Perú, lo vimos en Colombia, lo hemos visto en Panamá,
lo hemos visto en Guatemala. Entonces viene esas tácticas de manipulación, que por supuesto hay gente que genuinamente, legítimamente, puede tener preocupaciones, puede tener angustias y las expresa de manera pacífica, pero hay otro que es el odio inducido y que es la combinación de todas las formas de lucha. Porque es que lo curioso es que todos los que entraron a participar en los bloqueos hace un año y medio, donde estaba el ELN, donde estaban las disidencias de las FARC, donde estaba el Clan del Golfo, hoy es a quienes se les ofrece la paz total. Claro. No es bastante coincidente, no es bastante coincidente que muchos de los que ayudaron a articular lo que quería hacer era una asfixia del aparato productivo nacional para socavar un gobierno, hoy sean a quienes se les esté ofreciendo impunidad e inclusive que mantengan un porcentaje de su fortuna. Esa combinación de todas las formas de lucha siempre hay que tenerla muy clara, porque eso está pasando en varios lugares de América Latina y por eso nosotros logramos soltar cada dimensión del problema. ¿Y hay que consideró que usted estaba siendo débil en ese momento, que era un mandato débil? Es que esas eran las trampas en las que uno no puede caer, porque cuando hacen estas provocaciones que buscan, por un lado, que hay unos sectores de la izquierda que digan que es que hay una dictadura, claro, la represión, y por el otro lado tratar de generar en los sectores extremos de derecha una reclamación de autoridad que detone un baño de sangre, porque lo que están buscando es que haya un baño de sangre. Y nosotros logramos la dimensión del problema con los jóvenes, enfrentarla, la de los sindicatos, enfrentar la protesta pacífica en el diálogo y en la reflexión, pero enfrentar la que era violenta y además asusada por grupos armados ilegales. Y así se hizo, pero era complejo. Y mirando cada intención, la intención que tenían era la de debilitar por completo la institucionalidad. ¿Cree usted que Petro estaba o el movimiento de Petro estaba detrás de esto? Dejémoslo en la reflexión de la combinación de todas las formas de lucha, Mariana, porque yo lo dije con mucha claridad desde el primer momento. Y es curioso, porque en ese momento decían, hay que hacer un paro nacional porque hay una reforma fiscal que le va a poner impuestos a la comida. Acaban de aprobar una con impuestos a la comida. Y además a los productos más básicos. Y dijeron, y una que va a afectar a la clase media. ¿Qué más afectación en la clase media que ahora los trabajadores independientes les van a bajar de manera estruendosa los componentes, los componentes que no eran sujeto de gravamen? Y que ahora, de prácticamente tener todos los ingresos para los profesionales independientes, hoy solamente van a tener una mínima parte que pueden sacar como registro de no constitutivos de renta. ¿Y qué tal el gravar la inversión nuevamente y los dividendos? Y todo aquello que generara la posibilidad de reinvertir en Colombia. Entonces, digo, bueno, y entonces toman estas medidas que afectan tanto a la sociedad. ¿Y entonces qué pasó con esos discursos? Otra. Yo me acuerdo que decían, rasgándose mucho las vestiduras, que era que yo subsidiaba los combustibles. Y yo pregunto, ¿y ahora no van a subsidiar el diésel, que es también uno de los más contaminantes? Entonces, yo veo esas inconsistencias y entonces me planteo, bueno, ¿por qué entonces somos tan selectivos? Yo recuerdo que inclusive hubo sectores de la prensa que insinuaban que yo quería ampliar el periodo presidencial. Cuando yo empecé mi gobierno, mucha gente me dijo, ampliémoslo a 5 años. Le dije, no, me dieron por 4 años, gobierno 4 años. Y sectores de la prensa que se indignaron, ahora pareciera que no les importa cuando se habla de extender el periodo presidencial. Y ese es el gran miedo, ¿no? Es el gran miedo de un hombre como Petro, de una figura como Petro y de una figura en lo que representa, la esencia que representa incluso para toda América Latina, porque el miedo que me imagino que tiene que tener mucha gente ahora es el tema de la propiedad privada, el tema de legitimizarse en una presidencia más longeva de lo que el pueblo le ha votado. Desde una perspectiva. Un patrimonio acumulado durante X número de años que pueda representar en Colombia hoy $500.000, que claro, es mucho dinero. Mira el dólar. Pero $500.000
donde tú vas a poner un impuesto al patrimonio del 0.5% de carácter permanente. ¿Cuánto te da eso a lo largo de 30 años, de 20 años? Es castigar la inversión. Y esas personas que tienen ese patrimonio no es que lo tengan porque les sobra. Hay muchas personas que están cambiando su lugar de residencia fiscal. Hay muchas personas que están sacando dinero ante la incertidumbre. Y yo no hago estas observaciones con ánimo pendenciero, no, sino lo hago con una reflexión de país, una preocupación genuina de país. Cuando los intereses de los bonos de deuda colombiano hoy son el doble de lo que eran hace un año, cuando vemos que el gobierno tiene que prácticamente parar, salir a colocar bonos en los mercados internacionales, cuando vemos que Ecopetrol es retirado del índice MSCI, uno se da cuenta que hay una genuina percepción de riesgo que además es preocupante. Ahora, que el dólar subió mucho, a 5.100 pesos y bajó 255 pesos en los últimos días, sí, eso es claro, y sobre todo cuando baja la expectativa de inflación en Estados Unidos, eso sucede en el resto de la región, pero la incertidumbre no se ha ido. Presidente, dos cosas, muy rápido porque desgraciadamente el tiempo es así. El tema de la corrupción, luchar contra la corrupción siendo corrupto. Usted me va a perdonar, pero en la campaña del señor Petro estuvo salpicada de hechos increíbles de corrupción, desde la señora Piedad Córdoba regresando con el dinero de Honduras, hasta las reuniones con los extraditables en las cárceles. Quiero decir, ha habido un compendio de cosas que cuanto menos se les puede llamar indicios de corrupción. ¿Se va a investigar en algún momento eso? Yo creo que las autoridades colombianas, Marian, y eso es algo que yo insistí mucho como presidente, uno tiene que esperar que ellas actúen enfrentando a los que pecan por la paga y a los que pagan por pecar, ¿no? Tiene que ser, y eso es en general en toda la región. Y yo espero que en Colombia, pues todas las cosas que suscitan ese nivel de atención, pues puedan ser investigadas a fondo. Bueno, lo que no cabe duda es que usted impuso muchas leyes, pero sobre todo además dejó un enorme legado que es proteger un gran área de Colombia como área protegida. Nosotros, Marian, recibimos el 14% del territorio colombiano declarado área protegida y lo dejamos en el 34%, certificado por la academia con todos los procesos científicos, y hoy Colombia es considerado uno de los países más importantes dentro de la gran coalición por la naturaleza, y me estoy dedicando también una muy buena parte a eso, a seguir invitando a otros jefes de Estado para que hagan lo propio y que logremos proteger al menos el 30% de las áreas de nuestros países. Y acaba de venir de Egipto, ¿no? El medio ambiente sigue siendo un tema. Es mi pasión, ha sido mi pasión toda la vida, y estuve con varios sombreros. Por un lado, como miembro del Comité Promotor de los Mercados de Carbono en África, una iniciativa que se ha trabajado con la Fundación Rockefeller, la Fundación IKEA, el Fondo Bezos para el Planeta, donde hay bastantes formuladores de proyectos, verificadores y potenciales compradores. Y por otro lado, como embajador de esta gran coalición por la naturaleza, donde llegamos a 115 países del mundo comprometidos en dejar el 30% de su territorio como área protegida para el año 2030. Entonces, son dos temas en los que me estoy moviendo con mucho interés, pero también algo que ha sido una pasión para mí, la transición energética, donde estamos a través del programa de Energía para Todos, apoyando que en África y en otros países del mundo podamos tener energías renovables a mejor costo. Bueno, yo la última vez que hablamos dijo que iba a tardar un poquito en romper su silencio político, pero que se iba a dedicar... Prudente. No, estuvo maravillosamente bien, ¿eh? Estaba prudente. Estuvo bien. Si nos dan media hora más, yo estoy segura que lo rompemos completo. Pero lo más importante es que usted dijo que se iba a dedicar a proteger la democracia. Y en este momento, y como está América Latina, ese rojo, rojito, quizá es lo más importante que cada uno en nuestra faceta podemos hacer. Señor presidente, ha sido un placer. Muchas gracias, Marian, pero acuérdate que a veces también lo que es rojo se vuelve azul. Esperemos. Y como decía un célebre político uruguaya, las nubes pasan y el azul queda. Que las nubes del populismo pasen y que quede el azul de la democracia. Mire, es para una ovación, señor presidente. Muchísimas gracias.